personal. Cuando yo pasé por la dirección general, empezamos, no sé si empezamos, a lo mejor lo empezaste tú, el intento de compra de la biblioteca de Buñuel en México. Y entonces hubo que mandar a 2 peritos, uno de ellos fue el director de la Filmoteca, Chema Prado, y a alguien de la Dirección General de Patrimonio. Trajeron un inventario de todo lo que había, y lo más curioso que me hizo ver, aparte de que tenía primeras ediciones de la generación del 27, etcétera, lo más curioso era que Luis Buñuel decía que no leía sus críticas, y tenía libros enormes con sus críticas subrayadas. Es decir, que no solamente las leía, sino que además le hacían mella y tomaba notas marginales. Es decir, que lo que dijera Buñuel sobre si era simbolista o no, a mí me tiene sin cuidado. Lo que le hiciera en Mella ya tengo mis dudas. Yo sé que se rió a carcajadas leyendo un número que dedicó Callers a Tristana, que desde luego era absolutamente hilarante. Yo me reí como un mono también. Entonces, no lo digo por lo que diga Buñuel, que a mí no me importa lo que diga Buñuel, que yo pienso que normalmente los directores mienten mucho, pero me fío más bien de las películas. Yo en las películas no necesito estar viendo símbolos en cosas que me parece que no son simbólicas, y no interpreto como símbolos muchas cosas que veo claramente a Buñuel riéndose como un enano haciéndolo. ¿Cuál es el simbolismo y cuál es el significado de que Paco Raval se ponga a cantar flamenco? Pues ninguno. A él le apetece eso es un tópico, no es un símbolo, eso es un tópico. Tener a Raval cantando flamenco porque le hace gracia cómo canta flamenco Raval. Y el barro, cuando le tiran el barro tampoco es un símbolo. Eso no es un símbolo, eso es que le están tirando barro como parte de las vejaciones imaginadas por ella que se producen, porque esa escena me parece clarísimo que no es real. Igual que no es real que los toros se llamen expiación y remordimiento. Ni es tampoco me parece a mí un símbolo. Pero hombre, hay que ver también de dónde arranca Buñuel. Hay que el perro andaluz, no sé, ¿no? Es una película difícil de ver si no le das un cierto tono simbólico. No creo que sea simbólica, creo que es una película surrealista y 2, cómica. Y muy imaginativa. Porque Buñuel a mí me parece un cineasta mucho más que dramático, cómico. Y fundamentalmente me parece que sus películas tienen un elemento de comedia. De chistes baturros, ¿no? Llenos de chistes baturros o mexicanos. Hablaba que a él le encantaba el calendario zaragozano. Es una de las cosas que él siempre procuraba tener todos los años. O sea, lo que sí es verdad es que él era muy imaginativo y probablemente se le ocurría una cosa, y cuando llega a ser considerado ya un maestro en los últimos 15 años de su carrera, pues todo lo que mete sabe que se le va a buscar un significado, se le va a subrayar y se va a decir, ¿qué querrá decir esto? Y él se divertía. Cuando él le preguntaban por qué y le acosaban preguntándole por qué, él contestaba normalmente, ¿por qué no? De lo cual me parece una muy buena contestación. ¿Por qué no voy a hacer esto? ¿Por qué no? Tiene en este libro, que a mí me parece el único libro útil sobre Buñuel que existe, que es el Buñuel por Buñuel, las entrevistas que le hicieron 2 críticos mexicanos que le conocían bien, Tomás Pérez Turrent y José de la Colina, le hacen un interrogatorio en 3er grado, tipo el de Truffaut a Hitchcock, pero mucho más insistente, porque Truffaut era mucho más respetuoso con Hitchcock, preguntándole el porqué de casi cada cosa. La mitad de las veces les da una explicación totalmente llana y simplista, y por otra parte que a mí me parece totalmente realista, o les dice, ¿y por qué no voy a hacer esto? Me gustaba, me divertía, me pareció gracioso. Y yo creo que esa motivación era una motivación francamente importante y fundamental en Buñuel, que yo creo que era un tipo que se divertía mucho haciendo. Pero los motivos siempre son por alguna razón, independientemente de que él lo haga consciente o inconscientemente, es decir, la procedencia, la cultura, en fin, las amistades, todo el círculo que ha rodado. Porque te gusta, no porque signifique algo. No, pero por ejemplo, en una de sus obras maestras absolutas, que creo que está de acuerdo, que se llama El Ángel Exterminador. Hombre, la obra maestra. Que es, toda la gente se ha roto la cabeza para decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no pueden salir? ¿Y qué es lo que ocurre cuando salen al final los borregos? Y no sé qué. Pero la fascinación no está en que haya unos borregos o que no puedan salir. La fascinación está en cómo va desarrollando esa historia. ¿Y por qué no pueden salir? Porque no le da la gana a Buñuel. Es así de sencilla. Porque si no, no hay película. Evidentemente, ¿no? No, yo, esa película es bastante más profunda de por qué no le por lo que tú dices, ¿eh? Bastante, a mí me parece bastante. Eso me parece totalmente profundo, y me parece además que es una observación sobre la realidad enormemente certera, porque muchísimas veces ocurre con la gente que están en un sitio y son incapaces de salir.
Y Ya, es mira, lo que no podemos... una tentación a la inercia que ocurre y que él observa humorísticamente. Exactamente. Lo que nadie va a poder negar, me imagino que ni siquiera Miguel María, es que Buñuel hacía cine como una parábola. Siempre contaba una parábola, entre otras razones porque estaba fascinado por las parábolas del Evangelio y por todo lo que eso significaba. Y cuenta el cine de esa manera. Es decir, lo que quiere decir no tiene nada que ver de algunas veces con lo que está contando. Y esa es la fascinación que produce Buñuel. Yo lo único que intento al hablar de Buñuel, al que admiro profundamente, al margen de las objeciones que le he puesto, es que pienso que la imagen que da esta película de Catherine Deneuve, pese a estar vestida por Yves Saint Laurent, maravillosamente vestida, y de ese Michel Piccoli decadente y parece que mundano y europeo, la imagen que da la película es cuartelera. Y eso, afortunadamente, ha desaparecido de nuestra sociedad. Y eso es lo que es una observación que hago sobre la película. Nada más, y eso está ahí en la película. En eso lo siento, no he estado nunca en un cuartel, pero no me parece que sea asociable esta película en ningún aspecto con un cuartel. No imagino ni a Piccoli, tampoco me imagino mucho en un cuartel. No lo asocio mucho. Yo por otra parte te diré que las películas las tomo literalmente y además como películas. Es decir, no confundo nada el cine con la realidad, nunca he podido. Y entonces no pienso que sean casos reales y sobre todo no pienso nunca que las películas tengan, por lo menos me irrita cuando tienen la tendencia a generalizar. ¿Tú crees que los directores cuando hacen una película no quieren contar nada ni decir nada, sino solo el placer de contar? No digo que no quieran contar nada, lo que no quiero decir es que quieran decir otra cosa simbólica. Otra cosa no, lo que está en la película, que hay una señora a la que le tiran barro en la cara. Y eso está en la película, es una mujer a la que le tiran barro en la cara. A mí eso es de las cosas que menos me gustan de las películas. En una ensoñación del personaje que interpreta, imagina que le tiran barro a la cara. No, esos son los oscuros deseos de Luis Buñuel y de una generación que pensaba así. Yo no creo que tenga ningún oscuro deseo de tirarle barro a nadie. No, tú no, hombre, por Dios. No estoy hablando de una generación. Es que yo no generalizaría una generación nunca tampoco. Es que a mí me molestan mucho las generalizaciones. No creo que cuando sale un bombero en una película que es vicioso sea un insulto al cuerpo de bomberos. No pienso que cuando sale un militar que es corrupto quiera decir que todos los militares son corruptos. Eso me parece que es una interpretación que únicamente lo hacen a los gente muy corporativista de esos respectivos cuerpos y a veces la censura. Esa interpretación, Miguel, que estás haciendo es muy endeble, porque con eso estás diciendo, por ejemplo, que no hay películas antimilitaristas. Sí, hay películas antimilitaristas. Hay películas antifeministas. No quiere decir que toda película en la que salga un militar malo sea una película antimilitarista. No, por supuesto. Puede haber incluso películas militaristas en las que denuncie al mal militar que desdora a la clase militar. O sea, que yo lo que soy muy enemigo es de esa generalización. Entonces yo creo que decir, a partir de Beldejour, que la visión de la mujer de Buñuel es X, hombre, pues Miguel, me parece... Miguel, acabas de mencionar las declaraciones de su mujer. Sí. Acabas de decir cómo era Luis Buñuel realmente. Sí, realmente. No vale la pena cebarnos ahora en el pobre Luis Buñuel, pero es que Luis Buñuel era así. Sí, pero y a mí me divierte que fuera así. Pero a mí, como fuera Luis Buñuel en la vida real, que además lo he conocido en la vida real muy brevemente, me importa un comino. Lo que me interesan son sus películas. A mí no me importa nada que Rossellini fuera un tipo bromista, campechano, divertido y carguista, y que sus películas me parezcan muy serias y no sé qué. A lo mejor Bergman es un tipo que no tiene nada que ver con sus películas, y a lo mejor Mizoguchi pues se dedicaba a ir de putas todos los días. O John Ford era de pero una me manera, da lo mismo, o que John Ford fuera un borrachín. Uno tiene que ver con su obra. Sobre todo las películas. No tiene nada que ver nadie con su obra. Uno es también reflejo de su obra. Uno tiene que ver con su obra, pero cómo es uno no está necesariamente. Uno se refleja en su obra. Sí, y todo lo que intenta un autor, es decir, la ambición de cualquier autor, sea director de cine, pintor, lo que fuera, es salir reflejado en su propia obra. Tú has dado, yo creo, la palabra. Es que lo que era Luis Buñuel era un autor. Un autor. Es de las pocas personalidades que les puedo decir que era un autor. Sin duda de ninguna Lo manera. que mejor hacía Luis Buñuel, según los que lo conocieron así más personalmente, Los eran Martínez. los Dry Martínez. Los Dry Martínez. O sea que... Pero los metía, los hacía en coctelera, que es un sacrilegio.
El dry martini se hace en vaso, un mezclador, ¿no? Pero en Eso sus es me parece películas ser no que hay- eran las en sus cuestiones películas, de dosis sin donde embargo, era el yo maestro. creo que no salen dry martinis. Lo de No. que el martini que había en un en lo que era el dry martini, la mezcla de martini con la ginebra era la que cogía la ginebra al traspasar un rayo de sol por Sí, la sí. botella, este tipo Pero de...